Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cómo se debe determinar la materialidad en las propiedades planta y equipo? Bueno, la norma internacional de contabilidad no me define qué debo yo capitalizar como propiedad planta y equipo y qué no. Es decir, qué elementos yo debería llevar al gasto y cuáles debería llevar al activo. Entonces, le corresponde a la política contable de cada entidad determinar qué capitalizará o no. Y vamos a ver algunos elementos prácticos claves para definirlo. Primero, hagámoslo con un ejercicio. Dice aquí, se compró una impresora en unos 3 millones de pesos, aproximadamente $750, y dice que la política contable indica que se reconoce como gasto porque vale menos, digamos, de 4 millones, es decir, menos de un determinado tope que la entidad definió, y no siempre hay un soporte claro de cómo se definió ese monto. Yo voy a muchas empresas donde me pasa eso, me dicen, no, aquí la política contable dice que lo que valga menos de 4 millones se lleva al gasto, y de pronto no hay una claridad en la política de cómo se llegó a ese monto. Ahora, la norma tributaria exige que se active si vale más de 50 VTs. Bueno, en realidad no es que la norma tributaria diga que se activa si vale más de 50 VTs, sino que lo que le dice la norma tributaria es que no se lleve al gasto deducible. Eso lo dice el concepto DIAN 21942 y oficio 1416 de 2017. Dice, si el activo vale más de 50 UET, si el bien vale más de 50 unidades de valor tributario colombianos, usted no me puede llevar eso al gasto deducible. Entonces, no es que se capitalice para fines tributarios, sino que la entidad tiene dos opciones. La primera es registrar este bien como gasto, tanto contable como tributariamente, pero es un gasto no deducible. O sea, no es que usted vaya a cometer el error de llevar disque 2 libros, que me encontré en una empresa que decía, en el libro fiscal capitalizo ese bien porque vale más de 50 VTs, aclarando que 50 VTs, ¿cierto? Daría menos de 2 millones de pesos, y como este vale 3, vale más de 50 VTs. Entonces me decían, lo voy a llevar al activo disque en un libro tributario, y en el libro NIPS sí lo voy a llevar al gasto. Entonces, claro, allí habría una diferencia de reconocimiento que usted no debe tener, porque el artículo 21-1 le dice que los activos contable y fiscalmente es lo mismo, los activos tributariamente es lo mismo que le diga el criterio NIF, siempre y cuando el estatuto tributario no determine una forma distinta de contabilizar, como es este caso. Entonces yo no puedo tener un activo y un gasto, sino que lo que hago es que ambos los llevo al gasto, pero no me lo deduzco. O la segunda posibilidad es cambiar su política contable para reducir el monto de materialidad, porque aquí se trata de un juicio profesional, ¿sí? Considerando aspectos como que usted no cotiza en la bolsa de valores, usted, el grupo al que usted pertenezca, si es uno, dos o tres, si usted es con ánimo de lucro o no, y otros aspectos cualitativos. Entonces, yo debería, en mi criterio, lo que yo le recomiendo es baje esa materialidad y aproxímela a los 50 VTs. ¿Por qué? Porque si usted no lo hace así, pues va a tener muchos gastos no deducibles. Imagínese usted, si usted compra esta impresora de 3 millones, entonces es gasto, pero se lo vuelve gasto no deducible, entonces obviamente usted termina pagando más impuestos. Entonces, también hay que tener en cuenta que si se adquieren 100 sillas, cada una, por ejemplo, a 300.000 pesos, y a usted le llega entonces una factura de 30 millones, la norma fiscal no permite que sea gasto deducible, ¿sí? Aunque el costo individual sea inferior a 50 VTs. Claro, porque esa norma de los 50 VTs aplica para los bienes individualmente considerados o en grupo. Es decir, le repito, si un bien vale más de 50 VTs, la norma tributaria no le permite llevarlo a un gasto deducible, sí lo puede llevar al gasto, pero no deducible, sea que el monto de la factura sea de forma individual o en grupo, ¿correcto? Bueno, entonces miremos cuáles serían las formas o lo que usted debería tener en cuenta para la materialidad. El punto A es tomar los estados financieros del periodo anterior
Segundo, tomar en consideración si las decisiones de los usuarios generales se toman con alguna base especial. Por ejemplo, en el caso de una entidad sin ánimo de lucro, es más importante el tema de los excedentes que quizás el monto de los activos. Considerar entonces el monto sobre el que usted toma decisiones financieras como juicio profesional. Segundo, tomar unos índices de benchmarks como por ejemplo ingresos, pues normalmente los porcentajes que usted está viendo allí son los porcentajes que se tienen en cuenta para la materialidad en auditoría, pero no necesariamente para reconocer una propiedad, planta y equipo. Por ejemplo, uno podría decir que hasta el 1% de los ingresos sea material. Eso para fines de los hallazgos de auditoría conforme, por ejemplo, a la NIA 315 o a la NIA 200. Pero yo no podría necesariamente decir que para reconocer propiedades, planta y equipo, yo tome el 1% de los ingresos, porque imagínese una empresa que tenga 10.000 millones de pesos en ingresos, o bueno, voy a ser exagerado, digamos que sea una empresa que tenga 1.000 millones de pesos en ingresos al año, digo al mes. Entonces, si yo digo que el 1%, entonces va a decir que 10 millones de pesos, todo lo que valga menos de 10 millones lo llevo al gasto. Eso es válido, usted lo podría hacer, pero repito, el efecto tributario no sería tan bueno porque una cantidad de gastos se le quedarían sin deducir de acuerdo con la norma citada. Hay unos otros porcentajes que se usan en materialidad de auditoría, como por ejemplo el 1% de los activos o el 2% sobre el margen comercial o hasta el 2% en patrimonio, ¿sí? Y algunos otros establecen la materialidad basada en los costos operacionales, el EBITDA, etcétera, pero no para contabilizar las propiedades, planta y equipo, ¿sí? El paso 3 es el tipo de actividad de la empresa, el sector en el que opera y la necesidad o no de tener diferencias contables y fiscales. Como usted no cotiza en la bolsa de valores, lo que yo siempre he recomendado es, dado que la norma internacional a mí no me establece una materialidad y dado que me dan la libertad de establecer un porcentaje para definir hasta dónde yo activo o no activo los bienes, entonces yo lo que le recomiendo es que si usted no cotiza en la bolsa, los cálculos pueden ser similares a lo fiscal, por lo que la empresa puede hacer lo siguiente, por ejemplo, reconocer en el gasto si valen menos de 50 VTs, activar y depreciar dentro del mismo año los que valgan entre 15 y 50 VTs, es decir, tener un rango donde, ¿por qué hacen eso algunas empresas de llevarlo al activo y depreciarlo en el mismo año? Porque la norma tributaria le permite que por estar inferior a 50 VT se lleve al gasto, pero lo pasan por el módulo de activos, es decir, dicen pues, yo compré, por ejemplo, compré un computador que me costó 2 millones de pesos, 1.500.000 pesos, menos de 50 VTs, pero lo quiero tener como en un control administrativo. Entonces lo que hacen es meterlo a la contabilidad como propiedad, planta y equipo, depreciarlo en el mismo año de forma que al final del periodo me queda el activo y su depreciación acumulada dentro del módulo de activos, pero ya quedó en el gasto. Y pues activar y depreciar en la vida útil superior a un año los que valgan más de 50 VTs, ¿sí? Entonces la conclusión es que como la norma no me dice nada, yo podría hacerlo de manera arbitraria y dejar simplemente una trazabilidad, por ejemplo, una nota dentro de las políticas diciendo que usted se basó en el promedio que la entidad normalmente ha llevado al gasto y la empresa normalmente ha llevado al gasto lo que valga menos de 50 VTs, pues porque normalmente la compañía se ha basado en lo que le dice la norma tributaria. Finalmente, quiero mencionar un caso especial donde no depende del monto, sino del uso final. Por ejemplo, cuando se trata de bienes devolutivos como las grapadoras o cosedoras, como le dicen en otros países, ¿cierto? Son gastos de una vez, ¿sí? Y también en algunos casos se llevan a la cuenta de inventarios de consumo interno, según el párrafo 8 de la NIC 16, temporalmente, cuando se requiere un control de existencias en almacén de ese tipo de bienes. Es decir, que hay casos especiales donde no depende del costo de compra para llevarlo al gasto o al activo, sino que depende del uso final. Miremos un ejemplo. Dice, incluso computadores, equipos y herramientas o un poste de energía. En una empresa de energía, por ejemplo, que asesoro, ellos me dicen, nosotros
llevamos esto a la cuenta 1455 y 1460, es decir, a una cuenta del inventario de consumo, como si fueran para la venta, pero es para consumo interno. ¿Por qué? Porque yo lo voy a tener en el almacén hasta que sean requeridos. Y cuando se defina su uso futuro, pues yo miraré si van a ir a un gasto de mantenimiento o si van a ir a la construcción de otro activo en el momento del almacén, ¿sí? Por ejemplo, yo compré, como les digo, un poste de energía, lo pongo en el almacén, yo todavía no sé cuál va a ser su uso final. Si me dicen hay que reemplazar el poste 8 con este que tengo en el almacén, pues eso es un gasto, independiente incluso del monto, porque los gastos de mantenimiento se llevan al estado de resultados con independencia del monto. Es decir, la norma internacional me dice, por ejemplo, la NIC 16 en el párrafo 12, que un mantenimiento, valga lo que valga, es gasto, salvo que fuera un overhaul, porque recuerde que los overhaul, que son grandes mantenimientos que se hacen por ahí cada 3 años, eso sí se pueden capitalizar 3, 4 años, se capitalizan y se amortizan en el tiempo del mantenimiento según la NIC 16, párrafo 14. Pero si estoy hablando de mantenimientos regulares, de los del párrafo 12 de la NIC 16, si yo le cambio digamos, yo le cambio, por ejemplo, un vidrio a una máquina y ese vidrio me vale 20 millones de pesos mensuales y cada mes me toca cambiarlo, pues igual me toca llevarlo al gasto, por costoso que ello sea, dado que hace parte de un mantenimiento, es decir, la sola regularidad hace que lo lleves al gasto. Pero puede que usted al principio no sepa si ese vidrio iba para mantenimiento o si iba a ir a construir una nueva máquina. De forma que en muchos casos, según la NIC 16, párrafo 8, algunos activos que usted compra tienen que ir a un inventario mientras se define si van a ir al gasto o van a ir a la construcción de otro activo, por ejemplo, ¿sí? Como me lo dice en la pantalla, me dice, en esa cuenta de inventario se deja y allí no se deprecia, ¿sí? Y pues con la requisición del almacén sí se controla si se pide para reemplazar otro bien o para hacer mantenimiento regular, por ejemplo, a una red, caso en el cual entonces esto iría al gasto. Entonces la conclusión es esa, es que no hay una norma que me diga cómo definir la materialidad y que entonces usted debería, para evitar un impacto tributario negativo, debería ubicarlo en el mismo rango que se define fiscalmente en mi criterio. Más así lo hacen muchísimas compañías para evitar esos efectos tributarios adversos. También les dejo una última diapositiva aquí, donde me dice qué debería llevarse al gasto y qué debería llevarse al activo. La NIC 16, párrafo 9, me da algunas indicaciones. Me dice, verifique que los activos de menor cuantía se registran en grupo cuando la factura es material. Te dice, por ejemplo, las cobijas de un hotel o los pupitres de una universidad o las sillas de una empresa pueden durar más de un año, pero cuestan aproximadamente 200,000 pesitos por unidad, ¿sí? Pero una factura también puede traer un alto número en diferentes fechas. Entonces, ¿cómo se debería contabilizar? Como usted lo está viendo en pantalla, dice, el 1 de enero, por ejemplo, contabilicé 6 sillas, eso me vale apenas 1.800.000 a 300,000 pesos. El día 20 de enero contabilicé 50, pero mire lo que pasó el día 1 de enero, pero de 2021, contabilicé 200 sillas. Entonces, a pesar de que individualmente valen a 315, pues eso le va a dar un valor importante o material de 63 millones. Entonces, no es coherente llevar unas al gasto y otras al activo. Aquí le digo que aquí hay un problema de incoherencia porque unas veces lo estoy llevando al gasto y otros al activo y pasa mucho en las universidades y en los colegios. Compraron 3 sillas, gasto, pero cuando compran 30 sillas, ahí sí va al activo. Entonces, unos activos quedan en el estado de resultados y otros quedan en el balance. Entonces, lo que le dice la NIC 16 en el párrafo 9, le dice, no, usted debería ser coherente en la política y hacer lo que estás viendo en pantalla. Cada una de esas facturas las debería llevar a propiedad, planta y equipo, como está en pantalla, las debería llevar a propiedad, planta y equipo y empezar a depreciarlas en 10 años, por ejemplo, a partir de cada compra. Es decir, que si yo hago un inventario a hoy y tengo, voy a hacer un inventario a 1 de enero, por ejemplo, de 2023, entonces yo tengo que el primer lote va con 4 años de depreciación, el segundo con 3, el tercero con 2 y el cuarto con 1, de forma que usted tiene un promedio. Usted tiene un promedio de 261 sillas, ¿sí? Y usted hace un inventario final y dice, hombre, si al final
se muestra una pérdida de 10 unidades, no se requiere el lote exacto, sino el promedio, porque algunos dicen, no, pero es que yo cuando voy a dar de baja 10 sillas en un colegio o en una universidad, ¿yo cómo hago para saber cuánto costaron? Porque evidentemente cada una costó un valor distinto, dado que se adquirió en periodos diferentes, a precios diferentes, pero usted aplicando bien la norma internacional 16, usted lo llevó al activo así hubieran sido 6 sillas. Por eso es que hay que mirar mucho el tema de lo cualitativo para definir la materialidad, porque no es lo mismo comprar sillas en una empresa que en un colegio o en una universidad. Entonces, si yo soy una universidad, lo hago de esa manera. O, por ejemplo, si yo soy una empresa que se encarga soy una empresa avícola y tienen unas cubetas o canastillas para guardar los huevos. Entonces, eso como debería contabilizarse. Si dura más de un periodo, más de un año, debería llevarlo a propiedad, planta y equipo. Pero a veces compras 6 y te valen muy poco, 2 pesos, como digo yo, y otras veces puedes comprar un gran lote que te vale mucho dinero. Entonces, como no es coherente llevar unas al gasto y otras al activo, lo deberías manejar cada lote en el activo como se está viendo. Y en el momento en que usted hace un inventario de esas canastillas o de esos pupitres o de cualquier otro bien que dure más de un año, usted lo vería en la pantalla, como está en pantalla, se llevaría un promedio, es decir, se da de baja la cuenta de propiedades, planta y equipo contra una pérdida por baja en cuentas por el promedio. ¿Eso qué significa? Y con eso finalizo. Eso significa que las DIN no exigen marcar o etiquetar activos. El control administrativo también ha avanzado. Sí, porque aquí digamos que hay un mito donde le dicen a la gente que la NIF o la norma tributaria y resulta que ninguna de las dos exige que usted vaya y etiquetee o plaquetee, como le quiera decir, o marcar con una plaqueta cada uno de los activos. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque los sistemas de control interno, COSO, ya no hablan de etiquetar o marcar cada cobija de un hotel o cada pupitre o cada silla desde 1990 más o menos. ¿Y por qué? Porque poner una etiqueta a un bien no evita que se lo roben, porque algunos dicen que es para que no se lo roben. Segundo, se pide el serial de computadores al ingreso de la empresa y se apunta en una planilla en portería para que el que entra ese computador no saque otro. Pero eso no implica que usted tenga que marcar todos los computadores que la entidad tenga. Existen controles alternativos más efectivos como cámaras de videovigilancia, ambiente de control para evitar que la gente se robe los activos o se los lleve. Un control administrativo debe ser top-down, es decir, de arriba abajo y no de abajo arriba, es decir, controlar administrativamente, por ejemplo, una papelera o una cocedora o una silla con una etiqueta. Cuando los grandes fraudes se hacen en la administración, pues no tiene mucho sentido. Y el primer interesado en que no se le pierda el mouse es al trabajador. Entonces uno habla hoy en día de autocontrol, autorregulación y autogestión. Es decir, que no es necesario etiquetar el mouse, el teclado, la CPU, pues porque eso supera la relación costo-beneficio y el supuesto control administrativo. Entonces, eso es lo que les quería decir, que por ejemplo en el departamento de tecnología estaban destapando los computadores y les quitaban las memorias de mayor capacidad y las reemplazaban por otras de menor capacidad. El control no es etiquetando hasta la memoria RAM, el control es, por ejemplo, limitando el presupuesto de compra de ese tipo de bienes u otras modalidades, pero no el control, digamos, eso de ir a etiquetar o marcar activos, eso está mandado ya a recoger. Ahora, esto es muy importante y que tiene que ver con la materialidad, porque la materialidad no se mira solamente desde lo cuantitativo, sino también desde lo cualitativo. Conclusión, lo que recomiendo es unifique el tema de la capitalización a los 50 UETs. Si usted pone un valor en su política contable mucho más alto, le repito, va a tener gastos no deducibles y vas a terminar pagando más impuestos, como en el ejemplo que veíamos. Compro un bien que me vale 3 millones, mi política dice que se lleva al gasto si vale menos de 4, pero la norma tributaria me dice sí, llévalo al gasto, pero es no deducible de la renta porque sigue valiendo más de más o menos 2 millones o casi 2 millones, que son los 50 VTs. Entonces, yo tendría mejor que equipararme a la norma tributaria. Esa es la respuesta para nuestro usuario.